Bueno, agregar algunos conceptos, como por ejemplo, sí sería muy importante hacer un resumen del procedimiento que empleamos. Entonces pongamos resumen del procedimiento. Incluso ustedes ya serían capaces de hacerlo, pero para que no haya discrepancia, lo voy a escribir yo. Es el primer, como esto es por pasos, ¿no? El primer paso es hacer el primer coeficiente el primer coeficiente de la fila 1. Pase adelante, buenas noches. 2, hacer 0. Gracias. Todos los coeficientes restantes de la columna 1. Gracias. 3, hacer 1, el segundo coeficiente de la fila 2. Hacer 0 todos los coeficientes restantes de la columna 2. Y así sucesivamente. Eso fue lo que hicimos y es lo que hay que hacer siempre. ¿Okay? Ahora vamos a enunciar lo que nosotros conocemos como operaciones elementales con renglones o llamados también fila. A los renglones también se les llaman fila y las columnas pues sí son columnas o filas. 2 puntos. En la inciso A, que es la primera operación es multiplicar ya sabemos que si ponemos el inverso multiplicativo, entonces sería dividir o dividir un renglón
o llamada también fila, por un número diferente de 0. Nosotros habíamos puesto ya una fórmula. ¿Cuál sería esa fórmula ahí? Por ejemplo, si fuera la fila I, en la fila I, ¿cómo va a ser? Ajá. ¿Qué más? Ok, sería entonces RI va a ser C veces RI. Si C es mayor que 1, pues ni modo, quedaría arriba. Y si C es menor que 1, entre 0 y 1, quedaría abajo. Y también puede ser negativo, ¿no? Pero esa sería la fórmula. O sea, multiplicar la fila I por un número C. Ese sería el inciso A. Solo hay que recordar que el valor C tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? B, digamos, sumar un múltiplo, de un renglón o fila, como usted le quiera llamar, es lo mismo. Sería sumar, ¿verdad? ¿Perdón? Sería sumar. A eso lo hizo la máquina. Yo dicté sumar, la máquina escribió su área. Ahí sí se fija más todo lo que es ortografía, ahí están listos. Todo lo que son operaciones tan malas, ahí están listos. Pero cosas de concepto, ni opinan. Ok. Sumar un múltiplo de un renglón o fila a otro renglón o fila. ¿Cómo sería esa fórmula entonces? Excelente, RI va a ser la propia RI más C veces RJ. Es otra, ¿no? RK, no importa que su índice le ponga. Muy bien, los felicito. También puede haber puesto RJ, es RJ más C veces RI. Es lo mismo. Y la tercera, que esa sí no la hemos visto, pero nos vamos a dar cuenta que no es nada del otro mundo tampoco. Que es el intercambio de filas o renglones. Intercambiar dos renglones. ¿Qué tal? Intercambiar dos renglones o filas y como no lo hemos visto, sí no les voy a preguntar cómo se hace, sino que se los voy a dar. Digamos que vamos a cambiar la fila I por la J. Así se escribe, digamos, fila 1 por la fila 2. Y el intercambio es físico. O sea, la que era fila 1 pasa a ser la 2 y la que era la 2 pasa a ser la fila 1, físicamente hablando. Ya que tenemos ese cuadro de todos, ahora, ¿cuándo usar cuándo? O sea, ¿cuándo usar cuál? Normalmente en la primera se usa cuando necesitamos que nuestro elemento que sea 1. Entonces lo más seguro es que vamos a dividir entre C, o sea, multiplicar por 1 sobre C.
Ese es seguro ahí, ¿ok? La otra es cuando queremos hacer cero los elementos de la columna. Se da cuenta que todo lleva mucha relación. Y la última, ¿cuándo se usa? Bueno, la última se usa si, por ejemplo, el pivote es cero. Si el pivote es cero, digamos que, vamos a poner un ejemplo. Digamos que a mí me pidieran resuelva 2 puntos si el sistema fuera x2 menos 3x3 igual a 4, x1 más 4x2 menos 5x3 igual a 6. Si ese fuera el sistema, cuando nosotros convertimos nuestro arreglo, el primer elemento de la primera fila y la primera columna debería ser x1. Pero como no aparece, quiere decir que él es 0. El siguiente va a ser 1, el otro va a ser 3 y el último pues va a ser 4, de acuerdo a lo que hemos visto. Y en la segunda fila tendríamos una forma parecida, 1, 4, menos 5 y 6. Entonces, cuando queremos aplicar nuestro procedimiento, ¿qué va a suceder? Dice hacer 1 el primer elemento de la primera fila y la primera columna, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos 1 este 0? No podemos ni multiplicar ni dividir por ningún número para que nos dé 1. No va a pensar que 0 entre 0, y 0 entre 0 le va a dar 1. Ahí sí estaríamos totalmente mal, ¿no? Entonces, como no se puede, entonces lo que uno hace es que hace un intercambio de filas. Entonces pasa esta fila como la número 1 y esta la número 2. ¿Estamos? Pero ahorita mi objetivo es resolver un problema. Por lo tanto, eso lo voy a dejar ahí, solo lo dejo como ejemplo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a un problema, que va a ser muy sencillo para fortalecer el procedimiento. Entonces, el problema dice resuelva o resolver, y el sistema es 2x1 menos 5x2 igual a 6, que es la ecuación 1, y 6x1 menos 15x2 igual a 18, que es la ecuación número 2. Entonces, algo similar con lo que ya expliqué a mano derecha arriba, la solución sería de la siguiente manera. Primero copiamos los coeficientes de la primera ecuación. Los coeficientes son 2, menos 5 y 6. Y luego copiamos los coeficientes de la segunda, es 6, menos 15 y 18. Ambos son arreglos, ¿ok? Después le vamos a llamar matrices, pero por el momento le vamos a llamar arreglo. Voy a usar el corchete, a mí se me hace más fácil con corchetes que con paréntesis, porque son corchetes muy grandes y la línea me queda bastante bien, la línea recta, mientras que los paréntesis se me quedan un poco torcidos. Entonces, debemos de recordar que para comenzar el procedimiento decía, ¿qué decía el procedimiento? Exacto, decía hacer 1 el primer coeficiente de la fila 1. Vea que yo no puedo cambiar, o sea, si usted le da un sistema, no lo cambie usted. Usted mantenga el sistema que le dieron y después haga todas las operaciones que usted considere pertinentes. Por ejemplo, acá, venir de fuerte va a decir, no, esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Eso ya perdió puntos. Y va a ver el por qué no se puede hacer eso. O sea, matemáticamente se podía hacer, pero había que tener mucho cuidado al hacerlo. Pero de que se puede, sí, pero solo así al suave, no. Es como, por ejemplo, cuando usted va a dividir dentro de algo, cuando usted dice que va a multiplicar o a dividir por C, usted hace la salvedad que tiene que ser diferente de 0. Algo similar va a pasar ahí, pero lo vamos a explicar más adelante. Una vez que está claro quién es el pivote que está marcado ahí con el 2 entre cuadrito verde, ese es el que necesitamos hacer 1. Entonces, hágame el favor de dictarme cuál sería la fórmula. R1 va a ser igual a 1/2 de R1. La felicito, es eso correcto. R1 va a ser 1/2 de R1. Aquí esto que hice ahorita la pizarra
es algo didáctico. Cuando yo estaba dando clases hace no sé cuántos años, alguien me dijo, mire, ingeniero, ¿no sería mejor poner la operación en la fila que va a cambiar? Sí, le dije, tiene razón usted, le dije. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, así lo hago. El libro no lo hace así. El libro normalmente siempre pone una flecha, esa sí la ponemos nosotros también, pero normalmente la pone hasta abajo. Y de tal manera que este largo de la flecha sea exactamente lo que usted escribió acá. Si esto lo hace muy grande, entonces la flecha tiene que ser grande. La gran ventaja de ponerlo a la par de la fila 1 es que es muy fácil pasar ahora los resultados a la siguiente. Esa es una gran ventaja y por eso es que yo lo he seguido haciendo así. Entonces vamos a poner aquí el corchete y empezamos a multiplicar a 1/2 por cada uno de los elementos. Por supuesto que 2 por 1/2 el resultado va a ser 1, ¿cierto o no? Vamos a ponerlo con otro color para que sea bastante didáctico, pero -5 multiplicado por 1/2 sería -5/2. Si usted algún día le toca dar clases de matemáticas, hay cosas importantes que he ido aprendiendo también en mi práctica. Por ejemplo, los números no los pongo así, -5/2, que también es otra forma de escribirlo. Entonces yo, para que me quede ordenado, siempre pongo primero el signo, el numerador, palito y el denominador. Es lo mismo, claro que es lo mismo, pero esto me ocupa aparentemente entre menos y más espacio a la vez. Pero esa es cuestión suya. ¿Por qué es cuestión suya? Porque si no le cabe en la hoja es su problema, pues. Y cuando usted tenga que cambiar de hoja, olvídese, se le va a volver un relajo todo. Entonces hay que ahorrar un poquito el espacio. Y el último, 6 por 1/2, ¿cuánto le da a usted? ¿Por qué no participan? Deben de participar, si es la práctica que la deben de hacer ustedes, no yo. Entonces, ¿cuánto le da el siguiente número? Gracias. ¿Y la siguiente fila qué hacemos? La copiamos. Así participen, así van estudiando de una vez, o sea, van practicando y lo van diciendo. Si se equivocan, yo no los voy a sacar, ni los voy a regañar. Tal vez es un poco más frustrante que no contesten. ¿Por qué? Porque pareciera como que no supieran y no se puede uno llevar esa impresión de ustedes. Entonces copiamos la segunda fila. Ahí van a ver que si siguen ese ritmo, al rato ya no van a tener problema, no van a tener ni que ir a estudiar, porque lo están haciendo aquí en vivo, aquí en la clase, ayudados por supuesto por su profesor. Entonces ya logramos que el pivote sea 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El segundo paso, hacer 0 todos los coeficientes, pero aquí solo hay un coeficiente. Entonces díctenme por favor de una vez la fórmula y la voy a poner en la segunda. ¿Por qué la voy a poner ahora en la segunda? Porque es la que va a cambiar. ¿Cómo sería entonces la fórmula? R2 va a ser R2, o sea, la propia fila 2 menos 6 veces R1. Excelente. Ok. Si queremos hacer una cosa, la próxima vez que pregunte, ahorita va la flecha, la próxima vez que pregunte le toca a él, después a usted, después a usted, después a usted, después allá atrás, después allá, y volvemos a regresar. Porque tal vez ustedes se quedan callados porque no saben a quién le están preguntando, pero yo le estaba preguntando a todos. Ok. Ahora le hacemos su flechita para que seguir con la forma. Las formas nunca son malas. Lo que son malas son las recetas de cocina. Las formas no. Las formas hay que aprenderlas y hay que seguirlas. Recuerdes, en cálculo, en álgebra, por ejemplo, la forma del binomio al cuadrado. Esa es una forma. Lo que pasa es que a veces el alumno no lo aprende como forma. Entonces, vamos a copiar la primera fila, que en este caso es 1 menos 5/2 y 3. Y ahora agarramos la fila 2, agarremos el primer elemento, le toca al compañero de lentes. ¿Cómo nos quedaría? 0, es correcto. Si alguien no entendió de dónde sacó el 0 el compañero, que pregunte. Ese es el objetivo. Sería el elemento 6 menos 6 veces 1, 6 menos 6, resultado es 0. ¿Vamos bien? Ok. ¿Quién es el que sigue? Háganos la operación. ¿Quién es el elemento? Este sí sería prudente tal vez hacerlo un poco abajo. ¿Sí?
tendríamos que va a ser igual a menos 15, que es el elemento de la fila 2, menos 6 veces. Sí, por eso es que los pongo a hacerlo, porque después se van y nunca aprenden. Y cuando vienen a la clase siguiente no estudiaron. Ok, vamos a ver cuánto nos da. Aquí nos quedaría entonces menos 15, menos por menos más. 6 dividido entre 2 es 3 por 5, 15, es correcto. 0. No va a sacar 0, no, da 0. Da 0. ¿Ok? ¿Qué más seguiría? ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca? ¿Al compañero de sudadero gris? Hagamos la operación, si no la puede hacer mentalmente, hagámosla. ¿Quién es el número? 18, ¿cierto o no? Siga. Por el elemento de la fila 1 que es 3, eso es correcto. Esto nos quedaría entonces 18 menos 18 y nos vuelve a dar 0. Por lo tanto lo copiamos. Ahora, ¿qué seguiría en el procedimiento? Señorita de lentes, hasta allá atrás le toca a usted contestar, por favor. Hacer 0 el coeficiente del segundo coeficiente por primera fila. ¿Y quién es ese? ¿Hacer 0? No, eso no toca. Hacer 1. ¿Y cómo podemos hacer el sería? Yo le digo por columnas y filas, a veces es más fácil. La columna 2 y la fila 2. O sea, este que está acá. ¿Y cómo podemos hacer 0 cómo podemos hacer 1 este número? No hay forma. Ahí ya no hay forma. Porque si nos ponemos a intercambiar las filas, resulta que entonces este pasaría 1 acá. Y entonces después, ¿qué hago con ese 1? Si el objetivo anterior era hacerlo 0. Aquí ahí termina el problema. Ahí termina, sí, ahí termina. Pero ahora viene la parte para mí medular de esta cuestión, que no es inventarse ni ver cuál es la respuesta, sino que el método que vimos desde el inicio, que consistía en X1 y X2, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar X1 por 1. Eso me va a dar X1, ¿cierto o no? Luego va a multiplicar X2 por menos 5 medios, me va a quedar menos 5 medios de X2. Y eso va a ser igual a 3. Mientras que en la parte de abajo me quedaría 0 por X1. Esto solo va a ser una vez, pero quiero que se dé cuenta. 0 por X1 más 0 por X2 es igual a 0. De esta primera ecuación podemos decir que menos 5 medios de X2 es igual a menos X1 más 3. Y si multiplicamos por menos 2 quintos, me va a quedar que X2 es igual a más 2 quintos de X1 menos 2 quintos de 3. O sea que X2 es igual a 2 quintos de X1 menos 6 quintos. En el lado izquierdo, para mientras, en donde está con rojo, me va a quedar que 0 es igual a 0. Eso es correcto, 0 es igual a 0, pues ¿qué podemos hacer? 0 es igual a 0. Entonces ahí no hay ninguna incongruencia matemática ni nada, sino que eso es correcto. Pero lo curioso es de que teníamos 2 ecuaciones desde el inicio y se nos convirtió en solo una ecuación. ¿Estamos? Por lo tanto, nuestra conclusión es que este sistema tiene múltiples soluciones. Por cada valor que tome X1 va a tener un valor de X2. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Una función. ¿De qué tipo? Lineal. Eso, tan sencillo, una línea recta, ¿cierto o no? El sistema va a tener múltiples soluciones.
¿Se entendió de dónde salió eso? Si usted quiere despejar X1, pues despeje X1 aquí, no hay problema de nada. Lo único es que cuando haga su representación gráfica, que es importante que la haga, se recuerda quién es X1 y quién es X2. Para mí X1 va a ser que está en el eje X normal y X2 va a ser el que está en el eje Y. Entonces grafiquemos la solución. La idea de graficar la solución es que usted se dé cuenta que hay múltiples soluciones. En este caso vamos a hacer dos ejes. En el horizontal vamos a poner X1 y en el vertical voy a poner X2. A ver si me cabe ahí. Si X2 es 2/5 de X1, vea que en dónde está pasando la recta en el origen. ¿Cuál es la ordenada en el origen de esa recta? ¿A quién le toca? Allá a la esquina. ¿Quiere opinar, compañero? 6/5. ¿Pero positivos o negativos? Ok. Menos 6/5. Menos 6/5 es un poquito más grande que 1. Por lo tanto, posiblemente queda por acá. Solo vamos a marcar. Este sería coordenadas para X0, X1, 0 y menos 6/5 para X2. Ahí va a pasar la recta, ¿cierto? No, la señorita que sigue atrás, no la hija, sino la mamá. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es 2/5. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la pendiente sea 2/5? Se mueve 5 en X y ¿cuántos en Y? 2. ¿Es eso correcto? Aquí me lo voy a medio fumar porque no creo que me quede tan perfecto, pero voy a tener que borrar un poquito acá para que me quede más espacio. Porque el espacio es el que me está matando, porque yo solo lo hice así muy, tal vez muy a la carrera. Ahí creo que ya me da. Entonces ahora voy a aumentar las 5 unidades que dijo el compañero, que lo dijo perfectamente. Por lo tanto, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos y 5 para la X y ahora 2 para la Y. 1 y 1, 2. ¿Estamos? Y ahora vamos a hacer la recta. Por 2 puntos pasa solo una y solo una recta. Ese es el conjunto solución. Claro, esa recta que está ahí mostrada tiene infinitos puntos, ¿cierto o no? Algunos puntos de SS, ¿quiénes serían? Por ejemplo, como dijo el compañero, si X1 vale 0, la Y vale menos 6/5. Es el que está mostrado como la, ¿sí? Si la X vale 1, ¿cuánto vale la Y? La X1, en este caso la X2, 2/5 menos 6/5, el resultado sería menos 4/5. Aquí siempre es necesario confirmar que son múltiples soluciones. Y así, por ejemplo, si X1 vale 2, ¿cuánto vale X2? 4/5 menos 6/5 serían 2/5, ¿cierto? Negativo siempre. Y así sucesivamente al infinito. A ver cuántos más puntos habrá. ¿Alguna pregunta?
Bien, para poder entrar realmente a lo que es Gauss-Jordan y reducción gaussiana es necesario todavía tocar un tema. Y el tema que nos hace falta es lo que se conoce como la definición de la forma escalonada. Este nombre es un poco largo, pero hay que aprendérselo. Forma escalonada por renglones reducida. Forma escalonada por renglones reducida. La teoría dice lo siguiente, porque es una definición, no puedo traerle yo otra definición que no esté en el libro. Definición es definición, y cuando uno ha tomado un libro de texto, tiene que apegarse a las definiciones de ese libro. Lo que usted tiene que tener mucho cuidado cuando esté dando clases es verificar que las definiciones son correctas, porque esas definiciones son universales, no solo un libro lo puede tener. Si usted busca otros libros, va a encontrar varios libros con la misma definición. ¿Estamos? Claro que si busca mis apuntes, también va a buscar mis apuntes con las mismas definiciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la forma escalonada por renglones reducidas? Dice un arreglo. Vea que todavía no hemos metido la palabra matriz. Seguimos con el concepto de arreglo. Un arreglo se encuentra en forma escalonada por renglones reducida si se cumplen las siguientes 4 condiciones. Dos puntos. ¿Quiénes son ellas? La número 1. Todos los renglones sí los hay. Cuidado con esa palabra. Si no hay, pues no hay. No se puede aplicar la regla 1. Entonces dice, todos los renglones sí los hay, cuyos elementos son en su totalidad cero, aparecen en la parte inferior del arreglo. Y alguien se puede preguntar, ¿y será que es que nos den ceros todos los elementos de una fila o renglón? ¿Creen ustedes que sí pueda darse eso? ¿Verdad? En el ejemplo anterior se ve claramente que la fila de ceros quedó en la parte inferior. Sí hay, sí hay. Ahora, si aquí hubiera sido 0, 0 y 1, no. Es más, si aquí hubiera sido 0, 0 y 1, oiga bien, solo cranee. Si aquí hubiera sido 0, 0, 1, entonces este 1 no es pivote, porque el pivote tenía que haber sido el de la fila 2 y columna 2. Pero cuando hubiera hecho los productos, ¿qué hubiera pasado? X1 por 0, está aquí, X2 por 0, igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que 0 es igual a 1. Esa es una incongruencia. Y si es una incongruencia, quiere decir que el sistema no tiene solución. Lo vamos a ver con un ejemplo de todas maneras. ¿Estamos? Pero lo más importante es que usted no se le olvide de dónde vuelven a salir estas y de dónde sale la verdadera respuesta. No sale inventándosela y no sale, es que cuando me quedan solo ceros, tal cosa. Que cuando no sé qué, tal otra. No, eso es recetas de cocina.
Aquí no, aquí siempre va a ser usted su producto de este que va a coronar como la columna 1 y la columna 2, que venían desde arriba como X1 y X2. Si por alguna razón se le cambia el nombre a X, Y, Z, pues será X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Bien, veamos un ejemplo. A pesar de que ya puse uno, pongamos otro. La pregunta es, la pregunta de este ejemplo es, ¿cumple la propiedad 1? ¿Sí o no? ¿A quién le toca? Yo creo que ya le toca a usted otra vez. No la cumple, es correcto. Veamos esta B. 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿A quién le toca? La pregunta es la misma. ¿Cumple la propiedad 1? No. La respuesta está bien, no cumple. Pero a veces el objetivo en nuestro tema no es necesariamente, o sea, saber si cumple o no cumple es la primera condición. Pero en el caso que no cumpla, ¿qué operación haría usted para que sí cumpla? O sea, la idea es que cumpla todas. Y ahí vamos a ver por qué esa es la idea. ¿De qué haría? Cambio de renglones. Dígame la fórmula. Sería R2 cambia con R3. Excelente. La fórmula sería ¿cómo? R2 cambia con R3. Con R3. Ese resultado nos va a proveer el 0, 1, 0, que es la primera fila, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. Ahora sí cumple la propiedad 1. Eso quiere decir que uno comienza con la propiedad 1, si no cumple, entonces mira, uno se la puede hacer que cumpla. ¿Estamos? Si ya cumple, ahí se terminó la primera propiedad y pasamos entonces a la propiedad número 2. ¿Y cuál es la propiedad número 2? Pongámosle su título, 2. El primer número diferente de 0 el primer número diferente de 0 a partir de la izquierda el primer número diferente de 0 a partir de la izquierda en cualquier fila o renglón. Recuerde que las palabras filas y renglón para nosotros va a ser lo mismo, que no contiene solamente ceros es un 1.
Entonces, la matriz el arreglo que tenemos aquí arriba, el del último ejemplo, ¿cumple o no cumple la propiedad 2? ¿Quién le toca? María José, ¿no? Sí, está bien, eso es lo que hay que hacer, leerlo 2 veces o hasta 3 veces hasta que se les quede. Leámoslo, dice el primer número diferente de 0. A partir de la izquierda, en cualquier fila o renglón que no contiene solamente ceros, es un 1. ¿Cumple o no cumple para todos? Pero también tiene que probarle la segunda fila también. Por eso para todas las filas. El primer número diferente de 0, a partir de la izquierda, en cualquier fila. Cualquier fila es cualquiera. Que no contiene solamente ceros es un 1. En la donde no lo va a probar es acá, porque aquí solo tiene ceros. Que solo tiene que probar en la 1 y en la 2. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. O sea que esta sí cumple la propiedad 1, también cumple la 2. Miremos el que nosotros hicimos de ejercicio. ¿Cumple o no cumple la 1 y la 2? Sí. Aquí lo vamos a poner aquí con un color así bonito el 1. La 1 sí, la 2 también. ¿Vamos bien? ¿Se entiende ahí la 1 y la 2? Ok. Veamos este ejemplo para que tengamos más elementos. 0, 0, 1, menos 2, menos 3, 0, 0, 1, 0, 4, menos 3, 5. Entonces, ¿a quién le toca? Solo siga el orden, porfa. ¿Cumple la propiedad 2? ¿Ah? ¿Por qué no la cumple? ¿En dónde no la cumple? ¿No la cumple en la fila 1, en la fila 2 o en la fila 3? ¿En la fila 1 lo cumple o no lo cumple? Señora, perdón, señorita, allá atrás, porque el compañero se queda atrás. Sí, lo siento. ¿Lo cumple o no cumple la propiedad 2? ¿Pero qué es lo que no cumple? ¿En qué fila? En ninguna, porque todos son diferentes de 1, es correcto. Entonces esta no cumple. En la fila 1 sí lo cumpliría. No, en la fila 1 sí. En la fila 2 y fila 3 es que no. O sea, no cumple la 3 en esta, ¿no? En la 2 y en la 3. En la 1 sí está bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que sí la cumpliera? ¿Cuál sería la fórmula? Ya se empiezan a quedar atrás. ¿Se dan cuenta que ustedes ahorita se van quedando atrás? Yo no hago nada y así les pasa en el examen. Yo no hago nada, yo solo les pongo un examen igual a lo que les he dado y ustedes no lo pueden contestar. ¿Por qué? Porque no estudian todos los días. Le toca, señorita o joven. ¿Se anima, joven? Okay. Es que él es de profesorado todavía, por eso fue mi alumno. Dígame. ¿Sí? No cumple la 2 es. Estamos hablando de la propiedad 2. La 3 todavía no se las he dado, o ya. No, estoy dando por la 2. No cumple la 2. Es la que tenemos ahí en el rótulo, ¿no? Ahora dígame qué fórmula haría para que sí cumpla la 2, la fila 2. Y siempre piense, ¿a quién quiero cambiar? ¿A quién quiere cambiar usted? ¿A qué fila? ¿A la fila 1, a la fila 2 o a la fila 3? A la fila 2. Entonces usted tiene que comenzar su fórmula con la fila 2.
Si piensa siempre así, le va a ser muy fácil el curso. Si no piensa así, se le va a complicar porque nunca saber qué es lo que realmente tiene que hacer. De la fila 2, ¿cómo va a cambiar la fila 2? Va a ser la propia fila 2. Para que el menos 3 sea 1, tenemos que multiplicarlo por menos 1/3. Aquí puede diverger un poco la fórmula poniendo R2, va a ser menos 1/3 de R2. Pero eso usted sabe la conmutatividad del producto, ¿no? Entonces, la fórmula sería la misma. Yo normalmente pongo la que dije, la segunda, por lo tanto va a poner aquí menos 1/3 de R2. Es lo mismo. ¿Y la fila 3 cómo sería? R3, que es la que va a cambiar, y va a ser un cuarto de la fila 3. ¿Se da cuenta? ¿Lo está tomando? Eso es lo que vamos a hacer todos los días de aquí hasta que termine el semestre. La misma fórmula, las mismas no sé qué, y todo igual, hasta que se termine el semestre. Entonces, mientras rápido aprenda las fórmulas, es mucho mejor para usted. Además, es bueno que haga cosas mentalmente, porque si no hace cosas mentalmente, tiene que escribirlas, y al escribirlas pierde a veces uno mucho tiempo. La propiedad 3, que tal vez hasta aquí lo deje. Sí, la propiedad 3 vamos a ver. Si dos renglones sucesivos no contienen solamente ceros, entonces el primer 1 en el renglón inferior es abajo, ¿correcto? En el renglón inferior ocurre más hacia la derecha. Que el primer 1 del renglón superior. Vamos a usar la que tenemos arriba, copiándola 0, 0, 1, menos 2, pero le vamos a aplicar esta fórmula que ustedes dijeron, que la fila 2 iba a ser menos 1/3 de la fila 2, por lo tanto aquí me va a quedar un 1, un 0 y menos 1/3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la otra fila cómo sería? Al multiplicarla por un cuarto sería 0, 1, menos 3/4, ¿es correcto? Y 5/4. Entonces la pregunta, esta ya sabemos que cumple la 1 y cumple la 2. La pregunta es si cumple la 3. No, pero dígame por qué. La regla dice que voy a ver la segunda fila. Ese 1 debería estar más a la derecha Que el de arriba, y no, está más a la izquierda. ¿Y este 1? Ese sí cumple. Ese sí cumpliría porque está más a la derecha que el de arriba, pero por el anterior no. Por lo tanto, la 3 no cumple. ¿Cuál es la operación que debemos de hacer? R1 cambia con R2. R1, Cambia con R2. R1 cambiar con R2. Vamos a ver. Si R1 cambia con R2, nos va a quedar 1, 0, 0, menos 1/3. ¿Cierto o no? Esa sería la línea 2 que se convirtió en la 1. Y la 1 sería 0, 0, 1 y menos 2. Y la 3 nos quedaría así, 0, 1, menos 3/4 y 5/4. ¿Cierto o no? ¿Cumple siempre la propiedad 3? No. ¿Qué tendríamos que hacer?
Ahora cambiar R2 por R3, ¿cierto o no? ¿Cómo nos quedaría? 1, 0, 0 menos 1/3. 0, 1 menos 3/4, 5/4 y último 0, 0, 1 y menos 2. Felicitaciones. Si todos lo pudieron hacer, felicitaciones. Usted sí lo pudo hacer porque fue el que lo dictó. Pero si todos pudieron seguir la secuencia, entonces vamos bien. La idea, como le digo, es que trate de aprender de una vez aquí. ¿Para qué dejarlo para su casa? Para empezar, para que llegue a su casa a encontrar un montonón de carros, ya llega todo enojado, a ver cómo llegará. Ya no se le queda nada. Entonces con esto hacemos que esta sí cumple la 1, cumple la 2 y cumple la 3. Si quiere saber cuál es la otra, o sea la cuarta, le espero el próximo día de clase.